Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal, donde esta semana tenemos de protagonista a la Reserva Federal. Como bien sabéis, el principio de la semana fue algo decepcionante porque ya se empezaba a confirmar que la Fed iba a reducir el balance, lo que todo el mundo nos preocupaba, lo que el mercado en general le preocupaba, y finalmente se ha confirmado. Se ha confirmado que el objetivo es 3 trillones americanos durante los próximos 3 años, lo que vendría a ser un poquito más de 1 trillón, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo va a afectar esta reducción del balance al mercado, cómo se lo va a tomar el mercado y sobre todo cuál es el plan y el porqué de la Reserva Federal. Vamos a hablar de que varios expertos están comentando que esto que quiere hacer la Fed no es posible, que realmente el plan de la Fed no es viable y que, como en 2018, acabará echándose atrás. Así que las condiciones, estoy de acuerdo en que no son las mismas. La inflación no es la misma, el empleo no está en los mismos niveles. Las cosas son un poquito diferentes, pero vamos a ver qué opinan los diferentes miembros de la Reserva Federal y también expresidentes, que hay cosas que os voy a traer hoy que han comentado. Y luego al final daré mi opinión y también compartiré la opinión de algunos expertos que estoy siguiendo de cara a mojarme, ¿no? Sobre toda esta situación de realmente la Fed continuará con esto y meterá la economía en recesión, que es lo que ya está advirtiendo mucha gente. Si continúas con esto, metes a la economía en recesión. Muy bien, frenas la inflación, pero metes la economía en recesión y finalmente tendrás que volver a una política más expansiva, más neutral y menos restrictiva, ¿no? O si no, vía 2, la Fed se da cuenta, está buscando esto de meter un poco de miedo, ¿no? Que caigan esos activos de riesgo y luego, más tarde, de repente cambiar, como hizo en 2018, su política a algo más neutral. Bueno, lo primero es el otro día, de hecho a principio de semana, antes que se publicaran los minutes de la Fed, al principio de la semana, Brainard advertía a los mercados la estrategia de reducción del balance para combatir la inflación. Esto fue bastante impactante porque ella es muy poco restrictiva dentro de los miembros de la Reserva Federal y escuchárselo fue como algo, el mercado no se lo tomó muy bien y ya confirmaba un poco esa reducción del balance. Y luego entonces se confirmó, no sé si fue el día miércoles, creo que fue, que se va a reducir el balance por 95 billones de dólares al mes. Por tanto, ¿qué implica esto? Esto implica que cada reducción de... Esto está mal, ¿vale? Cada reducción de 300 billones, ¿vale? Aproximadamente, este es el cálculo aproximado. Cada reducción de 300 billones en el balance significaría, sería, ¿cómo traducirlo? En una subida de 25 puntos básicos de intereses, ¿ok? Entonces, esto es bastante duro. ¿Y por qué es duro? ¿Y por qué probablemente sea algo muy difícil de hacer? Bueno, pues porque si la Fed deja de comprar bonos, ¿no? Y de establecer esa demanda, muy probablemente los tipos de interés sigan yéndose al alza, porque claro, tipos de interés y precio del bono están inversamente correlacionados, ¿no? Entonces, si la Fed no está comprando bonos y expandiendo su balance, de hecho deja que venzan y no los cambia por otros nuevos, lo que crea es que saca su demanda, o incluso él puede venderlos en mercado abierto. Si encima los vende, lo que hace es que el precio del bono se va a ir más para abajo y el interés se va a ir aún más para arriba, que es lo que está pasando un poco con los intereses ahora mismo. Luego comentaré lo que yo opino, pero es lo que está pasando. ¿Qué significa esto para el gobierno? Endeudarse a unos tipos mucho más altos, ¿vale? Para un gobierno endeudadísimo. Que prácticamente necesita endeudarse. Pues esto es horrible para el gobierno porque se tiene que endeudar unos tipos más altos. Entonces, luego hablaremos de qué expertos están diciendo que esto es complicado. Pero la pregunta es si Powell se va a hacer un Paul Volcker, ¿no? Paul Volcker se le recuerda por el expresidente de la Fed, se le recuerda por haber frenado esa inflación que hubo siendo muy restrictivo. Y prácticamente, siendo sinceros entre nosotros, tú a tú, se la sudaba todo. O sea, su objetivo era reducir la inflación. El resto se la sudaba. Entonces, pero que de hecho la Fed es que se estableció, o sea, si alguien mira los objetivos de la Fed, realmente en el objetivo primordial es la estabilidad de precios. Entonces el mercado realmente, o lo que hagan los activos o etc., realmente la Fed ahí tampoco pincha ni corta. Pero le preocupa obviamente, pero su objetivo principal es la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, ¿se va a hacer Powell un Paul Volcker? Bueno, yo lo dudo mucho. Sí que me emocionó una cosa que ponía en un párrafo, nada más verlo. De hecho, el mercado hizo como una subida, luego bajó fuerte y luego ya recuperó un poquito al final, ¿no? El día que se publicó, creo que fue el miércoles. Y hubo una frase que decía:
vamos a intentar rotar una política lo más neutral lo antes posible. Y yo dije, la leche, esto es súper bueno. Pero claro, luego venía acompañado de todo esto, ¿no? Entonces ya no me gustó tanto. Ojo, porque ya dijeron, fíjate que ya están diciendo y están poniendo, en mi opinión, yo creo que la Fed necesita ganar credibilidad. Y creo que hay algunas cosas que son un poco excusa, ¿no? Porque decían, subida de 50 puntos es muy probable, ya que según ellos, en marzo, al final no fueron 50 puntos básicos, fueron 25, 0,25%. Entonces, lo dijeron que fue por la guerra, ¿no? Que iban a subir 50, pero que realmente fue por la guerra. Para mí eso es una excusa, porque todavía no creo que las consecuencias de la guerra hubiese algo que estuviese afectando y de hecho es aún más interés para subir los intereses si la inflación va a afectar, ¿no? Y ojo porque tenemos elecciones en noviembre, ¿vale? El midterm. Y ojo con la reunión de septiembre de la Fed. ¿Os imagináis? Yo esto ya lo dejo a especulación, hay gente que está especulando esto, pero están especulando que imagina que de repente en septiembre la Fed cambia a una política, mantiene su política muy restrictiva, muy hawkish se denomina, ¿no? Y de repente, a partir de septiembre, antes del midterm, mágicamente empiezan a tener una política más neutral. Eso el mercado se lo tomaría muy bien y obviamente tendría una buena subida. ¿Y cómo llegaría la gente al midterm? Más contenta, ¿no? Bueno, eso son especulaciones, ¿no? Lo importante, ¿cómo están los intereses? Claro, después de todo esto, bueno, pues los intereses siguen subiendo porque la Fed se mantiene restrictiva y eso es lo que dice que va a hacer. Luego que lo pueda hacer o no ya es otra cosa, pero lo que dice que va a hacer, ¿no? Fijaros este gráfico que comparte Jack Scott en su Twitter, donde se ve que cada vez que los intereses llegan a esta zona o tienen una subida, esto se llamaría el ciclo de tightening, ¿no? Endurecimiento de la política monetaria, tienen una subida de tipos grande, bastante amplia y bastante rápida, fijaros qué rápidas son, todas acaban en crisis, ¿no? Todo esto acaba en crisis. De hecho, ¿por qué siempre que sube aquí hace techo aquí y luego baja? Porque puede bajar por 1000 cosas. Lo primero, porque haya mucha demanda, como hay una crisis, hay mucha demanda de bonos para protegerse, la gente rota ese activo como protección, entonces interés baja porque hay más demanda de bonos. Puede ser también porque la Reserva Federal necesita bajar tipos y los baja. Pueden ser por bastantes cosas, ¿no? Pero fijaros que esa es la tendencia que normalmente ocurre, ¿no? Cuando hay una buena subida, pues luego toca una bajada fuerte. La pregunta es si toca en esta línea de tendencia o vamos a pasar a un nuevo régimen que si ahora no rechazásemos por la zona del 2,7% en el bono a 10 años, ¿vale? En el interés del bono a 10 años, nos iríamos ya a otro régimen, que serían estas zonas, donde las cosas cambian completamente. El juego cambia, no hemos estado en estas zonas en lo que va de los últimos años, entonces el juego cambia completamente. ¿Cómo está el mercado ahora mismo? Bien, el mercado ahora mismo, la tendencia ya sabéis que nosotros seguimos la tendencia de IBD, yo personalmente sigo la tendencia de IBD. Tenéis un vídeo en la descripción donde os explico cómo funciona este Market Pulse y cómo funciona el Follow Through Day y los días de distribución. Pueden sonar palabras muy complejas, realmente es fácil entender, solo que ese es el vocabulario que tienen. En el vídeo te lo explico todo, si quieres verlo lo tienes en la descripción, ¿vale? Aquí fue el día que se estableció ese Follow Through Day del que te comento. Y desde entonces la tendencia ha sido alcista. Fijaros, qué señal más interesante porque desde entonces el mercado ha subido bastante. Ahora bien, os dijimos la semana pasada de que no se acumulasen días de distribución, días de venta. Pues se han acumulado 3. Se han acumulado uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Este y este. Entonces ya van 3. Por tanto, 3 en el SP500 y van 2 en el Nasdaq, pero no he puesto el gráfico del Nasdaq. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la tendencia está bajo presión. Y de hecho el SP500, tanto el SP500 como el Nasdaq están perdiendo esta media. Bueno, no, de 50 al SP500 todavía no la tiene aquí, ¿vale? Pero el Nasdaq sí que estaba perdiendo la media de 50. Entonces hay que vigilar, porque si se acumula todavía más venta y perdiésemos estas medias, sobre todo en el SP500, perdiésemos esta media, ya probablemente el Market Pulse entraría en corrección otra vez. Porque he puesto el Russell 2000, ETF IWM, ETF de Small Caps, en este sentido. Fijaros que este es el que estaba vigilando más de cerca, es el que primero se debilitó, está claro. ¿Qué hace el institucional? ¿Qué hacen los grandes?
hacen una salida de riesgo progresiva, ¿no? Entonces, la salida de riesgo, pues primero obviamente me salgo de lo más pequeño, lo más arriesgado, lo que no tiene beneficios. En el IWM, en el ETF del Russell 2000, hay un montón de empresas, por eso siempre nunca miréis las valoraciones del Russell 2000, no sirve de nada para tener una referencia de las pequeñas, porque está lleno de empresas que no tienen beneficios todavía, o que cotizan a unos múltiplos muy altos porque están teniendo beneficios justo ahora. Por eso está lleno de empresas que tienen unos múltiplos muy exigentes. Entonces, estas empresas son las primeras que la gente vende para quitarse riesgo y luego se va más hacia las grandes y luego se va más hacia las empresas que tienen dividendos, flujos de caja, etc. Más seguras, tradicionales, que encima pueden mantenerse vivas durante diferentes periodos del ciclo económico, que ahora comentaremos también el ciclo económico, ¿vale? Fijaros, las small caps son las que más han sufrido, obviamente, activos de más de riesgo. ¿Y por qué estaba vigilando small caps? Porque en caso de que volviese a preocupar y la Fed vuelva a ser restrictiva y eso al mercado le vuelva a preocupar porque la crean, esto es lo que más van a vender, lo que más van a tirar, los activos de riesgo. Sí que ya el argumento podría ser, no, pero ya han caído mucho. Sí, pero es que creo que la gente no quiere estar en activos de riesgo si se prevé esta recesión, ¿no? Si la Fed mantiene esta política tan restrictiva, porque si lo hace, todo el mundo está diciendo que el camino acaba en recesión. Entonces no quieres estar en activos de riesgo, quieres estar en activos menos arriesgados que te permitan mantenerte en las diferentes fases del ciclo. El IWM entonces pierde la media 50, fijaros que la ha perdido antes que el Nasdaq y la ha perdido antes que el SP500, que aún no la ha perdido. Entonces ya nos está dando signos, ¿ok? Pero simplemente pues todavía podría recuperar, ¿no? Hay que estar alerta, todavía no estoy diciendo que esto ya vaya a caerse, ni mucho menos, solo lo traigo para que vosotros valoréis, pero yo ahora mismo estoy alerta. Fijaros en el VIX, comentábamos el otro día las desviaciones estándar, esta es la media actual, en torno a los 20, más o menos, ¿vale? Esto sería menos una desviación estándar, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Entonces, el VIX normalmente en 3 desviaciones estándar, o incluso en 2, a partir de niveles de 2, ya tiende a ser indicador contrarian de que el mercado puede rebotar, ¿no? De que el mercado puede tener un rebote porque hay demasiada cobertura. Fijaros que lo ha habido, ¿vale? Y ahora ha llegado hasta la media, en torno a los 20 puntos, llegó a un poco por debajo de los 18,45 y ya ha vuelto a rebotar. Entonces, esto sí que es bueno para medirlo porque cuando tienes un nivel por encima de 3 desviaciones estándar, normalmente suele ser interesante poder hacer un trade al alza en el mercado, ¿no? Porque esa cobertura va a tener que quitarse y porque hay mucho sentimiento bajista, etc. Entonces se puede usar como signo contrario a la tendencia. Y luego, pues cuando llega a la media, ser una zona ya donde ya esto se ha cubierto y donde ya los niveles están un poco en la media y por tanto suelto posición o lo que sea. Eso es lo que ha pasado. Y lo que me preocupa, obviamente, y lo que veníamos diciendo, es estos mínimos de tendencia que sigue haciendo este VIX, y que me gustaría verlo por aquí. Pero bueno, ha rebotado rápido, veremos. Sí que es verdad que no ha rebotado con la misma intensidad que aquí, pero mientras no pase otra vez por encima de más de una desviación estándar, pues todo correcto. Veremos viendo. ¿Qué está haciendo el mercado estas semanas? ¿Cómo está, por así decirlo, descontando todo esto el mercado? Se está yendo a sectores defensivos. Fijaros, en el vídeo de la semana pasada, si queréis verlo, hablábamos del ciclo, el del ciclo económico. Hablábamos de las diferentes fases, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y en el vídeo de la semana pasada pues comentábamos por qué estábamos en esta fase 3 o por qué algunos gente del mundo está diciendo que estamos en esta fase 3 de desaceleración. La gente teme que pasemos a la fase 4, que sería la recesión. Fase 4, ¿qué activos lo hacen bien en la recesión? ¿Por qué el mercado creo que está descontando esto? Y es que lo digo firmemente, porque vamos a las pruebas. ¿Qué sectores lo hacen bien en la recesión? Fijaros, recesión, ¿vale? ¿Qué sectores lo hacen bien? Lo hace bien healthcare, salud, consumer staples, que sería consumo defensivo, y lo hace bien utilities. Lo hacen perfecto. Por tanto, vamos a ver estos sectores. Los tenemos aquí. Este sería consumo defensivo, rompiendo máximos, el ETF del SP500 de consumo defensivo, y abajo el ratio, que sería poner el ETF de consumo defensivo contra el SP500. Y fijaros el ratio, cómo está ganando fuerza.
Si el ratio va para arriba, significa que este sector está haciéndolo mejor en general que el S&P 500. Y pues cerca de romper máximos. Entonces ahí es donde se está yendo el dinero estas semanas. Healthcare, salud, igual, rompiendo el ratio al alza, rompiendo máximos del ratio. Muy fuerte este ratio, haciéndolo mucho mejor que el S&P 500 y rompiendo máximos que ya rompió. Este gráfico es de un día del jueves, ya rompió máximos el viernes del ETF. Y por último, el de utilities, que lleva ya bastantes semanas empujando. Fijaros el rally que lleva, la subida que lleva. El ratio sí que es verdad que ahora mismo todavía está rompiendo, no consigue ahí todavía romper, solo que utilities yo lo veo algo extendido. Esto ya es mi opinión, lo veo algo pasado ya. Pero el mercado es lo que nos está diciendo. 3 sectores que están empujando fuerte, 3 sectores que son los que lo hacen bien en periodos de recesión. Entonces el mercado se está preparando ante una posible recesión. Otra cosa que tuvimos esta semana fue las Initial Jobless Claims. ¿Vale? ¿Esto qué es? Bueno, son los Initial Jobless Claims, ¿vale? Que está aquí en inglés. Son cuánta gente hace una nueva petición a lo que sería el paro. Cuánta gente está pidiendo esa ayuda y por tanto está demostrando, está, por así decirlo, indicando que se ha quedado sin empleo. Cuanto más bajo sea esto, significa que el mercado laboral está muy fuerte, porque hay muy poca gente que está desempleando, que se está quedando sin trabajo. ¿Y qué ha pasado? Pues el dato es el más bajo desde el 68. Ha sido un total de 166.000. Se esperaba 200.000. Por tanto, muy por debajo de lo esperado, de las expectativas. ¿Esto qué significa? Esto se traduce en una falta de trabajadores. Ahora mismo hay falta de trabajadores. De hecho, hay más de 5 millones de puestos. Aproximadamente más de 5 millones de puestos que personas disponibles para cubrirlos. Esto repercute en un mayor coste de empleados para las empresas. Esto traduce más costes, aumento de más costes. Suele utilizarse como indicador adelantado también para el ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Si esperásemos que entrásemos en recesión, pues obviamente este indicador debería dispararse, porque significa que más gente está entrando en desempleo. Sin embargo, el indicador sigue yendo a la baja y está en niveles más bajos desde el 68. Sí que es verdad que el indicador va muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mercado entra en recesión, este indicador va a dispararse muy rápidamente. Entonces, aunque hay gente que lo utilice como un indicador adelantado, es muy sensible y puede cambiar rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía podría haber pruebas de que, según estos datos, de que todavía la economía esté fuerte. Pero también indica que la inflación es un problema mayor, por mayor costes, ¿no? Entonces, el otro día habló Dudley, Bill Dudley, es el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, habló y dijo, las expectativas de inflación aún siguen bajas. Dijo literal que la Fed necesita forzar a las acciones a caer, al mercado a que caiga. ¿Por qué dice esto? Dice que todavía todo lo que quiere hacer la Fed no ha sido descontado en los mercados. Yo ahí un poco no estoy tan de acuerdo, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no. Yo personalmente creo que hay muchos activos de riesgo que han caído ya una barbaridad, 70-80%, no sé cuánto quiere que caigan, pero bueno, sí que es verdad que dice, el índice está cerca de máximos, las expectativas de inflación siguen bajas y por tanto pues ahí están teniendo suerte los de la Reserva Federal, pero que si estas expectativas de inflación a largo plazo empiezan a subir, pues eso será malo para la Reserva Federal, ¿no? Porque tendrá que ser todavía más restrictiva. Luego dice que el soft landing, ¿qué es soft landing? Esto sería... Soft landing es cómo va a acabar todo. Es decir, Powell ha comparado el 65, el 84 y el 94 con años de subidas de tipos, años en los que se subieron y no acabó mal la economía no entró en recesión. Eso sería un soft landing. Ahora bien, Bill Dudley, expresidente de la Reserva de Nueva York, de la Reserva Federal de Nueva York, ha dicho que esto no es igual, que estos años no son iguales que antes, porque este año mismo no es igual que los anteriores, porque el empleo no estaba a los niveles a los que está hoy. Entonces, que el soft landing, que las cosas acaben bien y sin meter a la economía en recesión, es muy complicado. Y dice, la Fed está buscando tirar abajo los activos de riesgo. Ese es el principal objetivo de la Fed estos meses. Y por eso también tiene que meter miedo. Porque todavía los índices en máximos, según él, no sería suficiente. Necesita todavía bajar esos activos de riesgo.
También apareció James Bullard, que no sé, ya hemos comentado de él, pero es la persona más restrictiva de la Fed ahora mismo, diría yo. Y salió el otro día diciendo, el jueves, que siendo generosos, la Fed debe subir intereses por encima del 3,5 para combatir la inflación. Por encima del 3,5. Eso serían otros 350 puntos básicos. Se justifica usando la Taylor Rule, que la Taylor Rule es una regla, es una ecuación que permite calcular en cuánto tienen que estar los tipos de interés en función de cuánto está la inflación y el crecimiento. Dice y asegura que la Fed está por detrás de la curva. Dice que la expansión no ha acabado y podría continuar unos años. Esto por lo menos es bueno. Fijaros, Bullard dijo que la expansión económica no ha acabado, a diferencia de la gente que está diciendo que vamos a entrar en recesión, que la expansión económica no ha acabado y que podría continuar unos años. Y que espera un crecimiento menor, pero robusto, en torno al 2,8%. Esto puede ser verdad, pero también pueden decirlo para no meter tanto miedo en el mercado, ¿no? Es decir, quieren decir que van a ser más restrictivos y que quieren combatir la inflación, pero tampoco quieren decir que va a entrar en recesión la economía. No es su objetivo. Y aquí, por último, y ya lo dejo como conclusión, ya hemos visto, por recalcar, hemos visto lo que han dicho los diferentes presidentes de la Reserva Federal, lo que han dicho los expresidentes, las condiciones que va a adoptar esta Reserva Federal, la reducción del balance, que era lo primordial de esta semana. Y ahora la pregunta es, y dejo la veda abierta para responderlo en otro vídeo, o para hacer un vídeo más complejo, y es que está habiendo estoy leyendo un montón de artículos, y esto lo vengo leyendo desde hace ya varias semanas, varios meses, donde muchos expertos del mundo financiero, entre ellos, pues por ejemplo, este artículo habla de Peter Schiff, avanzan y dicen que la Fed no va a poder realizar estos planes que tiene con la reducción del balance en este caso. Este artículo hace referencia a la reducción del balance, diciendo que prácticamente sería como en 2018, donde la Fed tenía un plan y tuvo que abortar ese plan dándose cuenta de que no podía realizarlo y que ahora pasaría un poco igual. Os dejo por aquí el título del artículo, por si queréis leerlo. Está en inglés, pero la página creo que te lo traduce automáticamente al español y habla de eso, de por qué el balance no puede reducirse tanto o en las condiciones que quiere la Fed y cómo afectaría también al gobierno estadounidense en el tema de su deuda y endeudarse. Y luego hay otro artículo también de Zero Hedge que se titula así, que dicen que un gurú del Quant dice que la Fed solo puede subir hasta el 1%. Me he leído el artículo y este gurú es el mismo gurú que en 2018 dijo que la Fed no pasaría el umbral que tenía establecido. Entonces, bueno, os recomiendo si queréis la lectura de los artículos. Sí que es verdad que están en inglés, pero si queréis, ahora ya nos estamos alargando mucho en el vídeo de hoy, pero si queréis que los traiga resumidos, para mí será un placer traerlo al canal, no hay ningún problema, y hablar de la situación y de por qué la Fed a lo mejor no mete a la economía en recesión, evitando o por lo menos cambiando ese discurso y volviendo una política más neutral. Así que dime tú qué opinas, si opinas que van a llevar a cabo todas estas políticas que están diciendo, si opinas que van a llevar ese plan de reducción del balance durante 3 años y si opinas entonces, si van a hacerlo, si opinas que, como dice Powell, habrá un soft landing, que quiere decir que todo acabará bien, o como dicen los expertos, que si la Fed mantiene estas políticas entraremos en recesión, y es un poquito lo que está valorando el mercado con esos sectores empujando, esos sectores más defensivos que llevan estas semanas mucho momentum y mucha fuerza. Dicho esto, espero que te haya gustado el repaso, déjame en los comentarios de lo que opinas. Si es así, por favor, suscríbete y deja un like, que me ayuda mucho a seguir con estos vídeos. Me despido hasta la semana que viene. Chao, chao.